Estoy muy contento, no solamente como os decía al principio, porque esta ya es la sexta temporada de cine y siempre que uno empieza una temporada pues lo hace de una forma muy ilusionada, sino porque además vamos a tener la presencia de mucha gente querida e importante en este estudio. Primero van a estar dos de las protagonistas, estupendas actrices y estupendas mujeres de Guernica. Pero además tendremos a Raúl Arévalo cerrando el programa con una película que ha dado mucho que hablar, todo para bien. Las críticas en Venecia han sido fantásticas, así que no puedo pedir más que este buen inicio de esta temporada. Y lo hacemos con una peli que ya os comentamos lo mucho que nos había gustado en Málaga, en el Festival de Cine Español de Málaga, por muchos motivos, porque no solamente trata un suceso histórico, como fue el bombardeo de Guernica, tremendo por otro lado, donde murieron tantos y tantos civiles, sino porque nos contaba una historia a muchas bandas, una historia de amor, de introspección, de descubrimiento. Contaba muchas cosas y lo hacía muy fácil a la hora de verlo como espectador. Para ello, tanto Koldo, su director, que lo hace muy bien, como evidentemente sus actores tenían que ser de primera, y es el caso de este Guernica, que suena así. Caballeros, nos han pedido que intervengamos con contundencia. Serán 3 días de bombardeo concentrados en una sola tarde. Así que disfruten de su vuelo a Guernica. Para ustedes solo una historia, para nosotros cuestión de vida o muerte. Bueno, esta es la versión doblada. Yo os quiero hacer una pequeña recomendación. Y, hombre, todos los que oís este programa de cine, se supone que os interesa el cine y por lo tanto deberíais verla en versión original, porque se habla en muchos idiomas, porque la película cuenta una historia multicultural. Hay ingleses, hay extranjeros, hay españoles, hay vascos, que también son españoles, pero bueno, quiero decir que todos hablan en sus lenguas y el trabajo de todos los actores es impresionante. No tengo en contra de nada de la versión, de las versiones dobladas, otra cosa porque me dediqué muchos años al doblaje, con lo cual ahora no voy a tirar piedras sobre mi tejado. Pero en este caso, por el trabajo, siempre lo digo, por el trabajo de actores, deberíais verla en versión original. Y en versión original tenemos a dos actrices estupendas y muy queridas. Querida María Valverde, después de Málaga, ¿cómo estás? Muy bien, Muy gracias. bien. Muy Ingrid bien, muy García contenta. Johnson, ¿estás ¿Qué bien? tal? Sí, claro. Bueno, pues ellas son dos de las protas, como os decía, de este Guernica, de la que nosotros hablamos bastante con María en el Festival de Málaga. Como las entrevistas se hacen con una proyección previa a lo que luego será, evidentemente, la gran proyección en el festival con público, y ellos no sabían cuál iba a ser esa reacción, con lo cual el primer test ya lo pasaron. Y siempre es emocionante porque además el público de Málaga es muy caluroso en su recepción y es bonito verla con un público que va y paga, además, entregado a las silos, que es fundamental. El pagar es muy importante. Yo Sí, siempre digo sí. que el público de estreno es lo peor que te puede pasar, porque cuando pagan, cuando algo te cuesta, el interés es Es máximo. mayor, sí. Exacto. O sea, es que además lo he demostrado, y ya no te digo en teatro, es que no tiene nada que ver una función en un día normal, y tú lo sabes también, María, que verla con público normal, donde ves realmente la reacción y y el cómo entusiasmo funciona. y cómo funciona todo. Bueno, vamos a hablar primero de ese recuerdo de Málaga. ¿Cómo fue ese encuentro con el público? Pues es muy bonito, sobre todo porque yo era la segunda vez que la veía y quieras que no, cuando ves la película con ese soporte que es el público, pues entiendes dónde funcionan las cosas, qué es lo que gusta, qué es lo que no, sientes la energía de la gente. Y fue muy enriquecedor verlo con el público, sobre todo para darnos cuenta de la magnitud de esta película. Ingrid. Yo no la vi en Málaga, me quedé fuera viendo quién salía, quién entraba y tal. Porque para mí es un acto muy íntimo ver las películas y no quiero estar cotilleando qué es lo que hace el público. Me gusta dejarlos ahí que estén libres y que lo estén viendo y que no se sientan observados por esta loca que soy yo, a ver si se ríen o lloran cuando tienen que llorar. Pero la verdad que la gente salió súper emocionada, muy agradecida por haber hecho la película y fue muy emocionante compartirla en Málaga, porque como tú has dicho antes, a veces los estrenos son para gente de la industria que siempre ve las películas de otra manera y
y lo que nosotros hacemos es para el gran público. Y Guernica creo que es una peli que está dirigida a un público muy amplio y fue muy bonito poder compartirla con tanta gente tan diferente ese día. Hay un añadido, como yo hablaba antes del doblaje, que es fundamental el trabajo que hicisteis y muy difícil porque habláis en distintos idiomas, aunque predomina el inglés, porque es el idioma común por los distintos elementos, tú por el personaje que interpretas, Ingrid Iden, porque es una reportera fotográfica intrépida y no hay más remedio que hacerlo así. Pero independientemente es un trabajo añadido, aunque tú últimamente estás muy acostumbrado a trabajar en inglés en los últimos tiempos, hablabas eso, euskera, castellano, es decir, que era un trabajo complicado, sobre todo de idiomas, hay que interpretar en distintos idiomas y eso siempre es un plus añadido, Sí, imagino. por eso creo que también sería muy interesante que el público fuera a ver la versión original, en el fondo, sobre todo para ver el trabajo de todos los actores. Sobre todo también porque yo no soy inglesa, hablo inglés y pues tengo mis fallos, que tengo muchos. Tuve que aprender euskera. De esto, pues saltando al castellano, pues también, o sea, creo que hay que valorar un poco ese trabajo actoral en ese sentido. Y yo creo que también era muy importante que esa película se hablara los idiomas reales en aquel momento. Sobre y todo por la así historia fue. que cuentas, una Exacto. historia multicultural, entonces... Sí, yo creo que enriquece mucho verla en versión original por eso, porque muestra realmente la cantidad de culturas que estaban juntas en ese lugar, ¿no? Y cómo la convivencia va más allá del idioma y de dónde seas y de lo que hables. Hay cosas que te unen de alguna manera. Y creo que en la versión doblada es probable que se pierda porque todos van a hablar igual. Claro. Están muy bien tratadas, si no sé si estáis de acuerdo, las mujeres en esta película. Todas las... yo creo que salen mejor parados que los hombres, ¿no? Que Sí. y bueno, normalmente en la vida somos más patéticos, pero que independientemente tienen menos arco. Es verdad que el protagonista masculino se va a dar cuenta según van los acontecimientos, que no los quiere vivir desde el mismo frente, sino que los vive un poco desde fuera hasta que las circunstancias y lo que ocurre en Guernica, que no quiero describir demasiado, entra de lleno y tiene que entrar, no le quedan más narices, sobre todo a través de tu personaje. Pero las mujeres son mujeres muy valientes para la época que interpretáis, la época en que esas mujeres estaban muy delegadas. Ella, porque no hay tantos fotógrafos femeninos en aquella pero época. Había, claro, pero que las consideraran y si siempre cuesta luchar, imagínate en aquella época en igualdad de condiciones. Tú, aglutinando, mandando, incluso ejecutando órdenes que tampoco son muchas veces del agrado de ese personaje. Sí. Con lo cual eran personajes ricos, que es lo que yo quiero decir. Imagino, o es una apreciación mía. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, en el guión era lo que priorizaba, o sea, los personajes femeninos que lo llenaban todo realmente, o sea, el personaje de Ingrid, el de Bárbara, incluso el de Irene, o sea, son personajes femeninos que están muy presentes y que realmente la historia los necesita. Y es verdad que son mucho más presentes y tienen mucha más visibilidad que el de los hombres. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que no, sinceramente. Pues Me eso. parece que sí que es verdad que son personajes de mujeres fuertes. Creo que eran mujeres que en ese momento existían porque todos los personajes, de alguna manera u otra, están basados en personas que existieron en ese momento y que lo raro y lo que me parece es que nos sorprenda que de pronto haya personajes femeninos que sean completos y que no sean solo una mujer, sino que sean poliédricos, ¿no? Y que tengan varias caras. O sea, no creo que sean personajes fuertes, o sea, estaban haciendo lo que tenían que hacer en ese momento y lo que se les pedía, lo que hicieron muchas mujeres y hicieron muchos hombres, a ver si me explico, lo que me da rabia es que digan, no, hay personajes fuertes, es como, no, es que tenía que haber personajes fuertes en todas las películas. Sí, ¿me he explicado? Muy perfectamente. Entonces, creo que eran mujeres de su tiempo y que Pero era importante darles voz. sí que es verdad que se agradece que haya personajes femeninos
Que no sean los acompañantes Claro, sí, del... sí, no, desde Exacto, luego. que tengan esa importancia y esa relevancia a la hora de estar en una historia. Sí, claro. Porque sí. tampoco acostumbramos a ello. Sí, en eso sí que tenéis razón. Es verdad que yo creo que las nuevas generaciones, pues es una película pensada para todo tipo de generaciones, no solamente para gente joven o gente mayor, sino que yo creo que todo tipo de público la puede ver. Hombre, los niños no, porque no es una película familiar ni infantil, pero me refiero a un público genérico Sí, que y a tiene un partir de amplio una cierta abanico. edad. Ujú. Cuando vosotros ofrecen el guión de un hecho histórico, porque es algo que sucedió desgraciadamente en España y tal, ¿conocíais mucho de Guernica? ¿Os vais encontrando con la propia historia? ¿Os interesa qué pasó en ese momento? Ya como ser humano, ya no solamente como actrices. Sí, yo la verdad que no conocía mucho del conflicto, más allá de lo que había estudiado en el colegio, que eran 4 frases en una página que en su momento me aprendí de memoria y que ya se me habían olvidado, y lo que cuenta el cuadro de Picasso, que sí que es verdad que por suerte ese cuadro ha acercado el conflicto a muchas personas de una manera que nadie se esperaba, yo creo. Pero, pero sí, ya forma ya parte del trabajo interpretativo, ¿no? Indagar un poco en la época en la que estás trabajando, qué tipo de personaje es en el que te estás metiendo, y además la peli también habla mucho del conflicto, así que sí, yo creo que nos sirvió para acercarnos más a esa época y que todos aprendimos bastante. Y sobre todo tuvimos la gran suerte de tener a víctimas y familiares de lo sucedido, que yo creo que fue el motor que teníamos todos los días para realizar la película, y de alguna manera también de sentir la responsabilidad sobre nuestros hombros de lo que estábamos contando, que no era simplemente una película o algo ficcionado, era basada en un hecho real y que lamentablemente era demasiado real. Y incluso rodándolo, muchas veces lo sentíamos. Cuando rodamos el bombardeo, había momentos en los que había mucho silencio por lo que estábamos rodando, porque todo el equipo técnico y artístico éramos conscientes de bueno, de lo la que seriedad de lo sí, que de la pasó. seriedad y de, claro, sí, y de lo realista que estaba siendo. Sí, unos minutos finales, bueno, unos minutos, son más de 20 minutos, me parece, Ujú. lo que dura todo el final, lo que es el bombardeo, pero antes del bombardeo había que meter al espectador en una historia, como tú decías antes, poliédrica, es decir, que son muchas historias, unas tienen Sí. más peso en la trama que otras, pero cuando uno la ve ahora con la perspectiva, la tengo que volver a ver de todas maneras, con la perspectiva que da el tiempo y piensas en la película, es una película, no me digáis por qué, que a mí no se me olvidan multitud de secuencias que tengo en la cabeza, ya no el bombardeo solo, que está muy bien rodado y está estupendo y muy dramático, evidentemente, pero multitud de secuencias estupendas, por otro lado, que quedan en la memoria porque me quedan, volvemos otra vez a los personajes y a las historias entrecruzadas. Ujú. Yo no entiendo una historia sin la otra, una puede ser más grande, otra puede ser más pequeña, pero todas las historias de esa película son muy importantes. Yo creo que ahí Koldo ha tenido mucho que ver, os ha tratado con mucho mimo, hasta de los personajes más pequeños a los personajes más grandes. Es que no hay personaje pequeño en esta película, realmente todos son grandes y beben los unos de los otros. Y, y sí que es verdad que tiene como hilo conductor una historia de amor entre Henry y Teresa, del cual Basil el jefe de Teresa, sí que tiene ahí su parte, pero es que todos en la película forman parte de este gran conjunto, o sea que no hay que olvidarse del personaje de Alex y el de Ingrid, que siempre son los que están al lado nuestro, o sea que eso es... Y el personaje de Bárbara, o sea, ese personaje que tiene tantas aristas sin uno saberlo y va quitándole capas durante toda la película, o sea que todos son necesarios. Imagino que a ti también te parecerá. Sí, a mí también me gustó mucho eso al leer el guión, porque de pronto no era una historia al uso con 2 protagonistas, sino que te esbozaba un universo muy amplio, porque está Carlos Clavijo también, está Irene Escolar, y cada personaje tiene su trama y tiene algo que contar propio. Que a veces los secundarios suelen estar simplemente de apoyo a los protagonistas y para poco más, ¿no? Y esta vez los secundarios anclan la historia a la tierra y le dan veracidad y realismo, y la verdad que me gustaba mucho. Yo creo que todos nos sentimos muy útiles en este rodaje. Hay veces que vas y dices, bueno, venga, digo mi frase y me voy y dejo en este caso a María que siga trabajando. Pero yo creo que
voy a hablar en nombre de todos los secundarios porque aquí estoy en representación, que todos sentíamos que teníamos algo muy importante que contar en esta peli y lo cual pues es muy bueno para levantarte por las mañanas a las 7 de la mañana e ir a rodar. Me decía Koldo una cosa que yo creo, al hilo de lo que decís, que es bueno, y es que él tuvo la tentación en muchos momentos de desarrollar más tu historia, por ejemplo, con la de Alex y alguna otra. Dice, pero si desarrollo todas las historias, pues hubiera hecho una serie de televisión, que en definitiva es lo que hubiera merecido Guernica, una miniserie Sí, bueno, de televisión. pero sí que echamos de menos esa distensión de estos dos personajes, ¿sabes? El de Alex y el de Ingrid. O sea, sí que habría, a lo mejor, sí que habría sido necesario contar un poquito más. O sea, yo como espectadora, ¿Quieres más? yo Sí, sí. es verdad. ¿Te acuerdas que te lo comentaba en Sí. Málaga, que me hubiera gustado mucho Sí. el desarrollo de esos dos personajes? A mí me gusta que la gente se quede con ganas de más Claro, también. pero o sea. decía, pero Koldo decía, pero yo sí me gusta que os quedéis con ganas, porque también en esos puntos suspensivos, Claro. también el espectador puede saber por dónde vienen, por dónde van y hacia dónde van Mm. esos personajes, que de alguna forma la historia de María es mucho más cerrada, más tiene un final, que no voy a desvelar, evidentemente, pero tiene un final esa historia. Son personajes queridos, de alguna forma, por vosotros, y yo creo que hay mucho amor en esta película. Es decir, hay mucha verdad, lo apuntabas tú, María, porque hay mucho amor a esos personajes, ¿no? Y a esa historia. Sí, es una película honesta y todos los personajes y los actores que hemos interpretado a esos personajes nos hemos sentido partícipes de ello y la hemos luchado con todo, o sea, porque en rodaje éramos unos guerreros y todos queríamos pelear lo nuestro, pero viendo el del otro, o sea, no era una cosa, éramos un equipo y lo sentimos así en todo momento. O sea, realmente hemos luchado mucho por y para la película. Sí, yo creo que todos teníamos mucha necesidad de contar. Sí. Hay que contar lo que era como, pero que hay que contar lo que está pasando, pero que hay que contar lo que te pasa a ti y lo que te pasa a ti, porque también hubo muchos cambios de guión mientras fuimos rodando, o sea, fue un rodaje complicado porque abarca mucho. Entonces sí que es verdad que todos quisimos contar la historia desde el máximo respeto y con toda la veracidad posible para que la gente, no sé, pues porque no hay que tomarse las cosas a la ligera, creo que nunca hay que hacer pelis, porque sí, y en este caso todos estábamos en la misma sintonía de realmente hacer una buena película, contar una buena historia y que la gente se enterara de verdad de lo que estaba pasando. Sí, no creo que ninguno fuimos a fichar No. en ningún Y momento. además es muy importante en no rodar en un sitio donde vives, es decir, donde tienes que convivir más con tus compañeros, un tipo de rodaje como este, en el que el diálogo, las ganas, las conversaciones con el director no se terminan cuando te vas a tu casa a descansar, sino que de alguna forma continúan en el hotel o allá donde estuvierais. Y eso a veces es bueno y a veces es malo. Sí, no, y bueno, en este caso era necesario rodarlo en el País Vasco, o sea, era sí o era sí. así. Pero sí, la verdad que congeniamos todos muy bien, o sea, y con todo el equipo técnico y el artístico, o sea, estábamos por y para la película, o sea que, y sí que es verdad que fue un rodaje complicado por los cambios que hubo, pero por el hecho de querer hacerlo mejor y más, y era todo era insuficiente, o sea, siempre podíamos hacer más y a veces era un poco frustrante, pero unos nos apoyábamos a otro y era como, no, tú puedes. Y fue un poco, bueno, pues fue muy, muy interesante la relación. Muy pasional, ¿no? Como dice Ingrid. Sí, desde ahí, así es un gusto trabajar, sinceramente. Oye, ¿y los extranjeros cómo viven tanta pasión? Ya es una cosa curiosidad. Porque ellos que son tan fríos, me refiero a vuestros compañeros. Hombre, pues te digo yo que lucharon la peli los como el que más. O sea, yo recuerdo que había días que era como, James quiere hablar con Koldo. O no, ya sabíamos que iban a ser 2 horas ahí él luchando por el guión, por cambiar cosas, por conseguir darle, pues eso, cuerpo cuerpo a lo suyo. Se venía, hablaba conmigo, oye, tal, ¿qué crees que esto? No sé qué, hablaba con María, tal. O sea, que no, ya te digo que fueron un compañero más y que trabajaron muchísimo por la película, que a veces uno piensa que van a venir los de fuera, nos van a ver a los españolitos aquí, vienen a hacernos un favor. Y yo creo que no, que el favor ha sido mutuo y que ellos lo han disfrutado mucho. Una curiosidad, María, últimamente tus trabajos se desarrollan fuera, es decir, bueno, la vida te lleva
afortunadamente también otros lugares de trabajo. Cuando te reencuentras con equipos españoles, con gente española y tal, ¿cómo lo vives? Pues me siento en casa, sobre todo porque con la mayoría he trabajado y me siento feliz de volver y de estar con ellos. Y para mí rodar en Guernica, o sea, fue reencontrarme con muchos de ellos, incluso con algunos de mi primera película. O sea que para mí es estar en casa. Y lo bueno de estar fuera es que todo lo torpe que me siento fuera y todo lo nuevo que para mí es estar en otro sitio, llego a España y me siento cómoda y no, realmente me da pena volver a irme, pero me tengo que ir donde me llamen. Es una pena porque de todas las películas que has hecho últimamente, en principio no hay distribución en España, ¿no? Por lo que me has comentado. No, por ahora no. Y bueno, ha habido muchas películas de mi carrera que no se han estrenado en España, Sí, lo sé. pero Lo sé. bueno, Pero 4 ahí pendientes, ya, me empieza a preocuparme. Que no se te pueda ver, ¿no? Que esa es otra ya, historia. Bueno, ya a mí llegará. también, pero bueno, ¿Y en España hay algún proyecto? De momento está ahí todo en el aire. no tengo ninguno en España, Todavía está ahí. no. Ay, Ingrid, sí, tú acabas de terminar una peli hecha con mucho esfuerzo, porque a mí me han llegado comunicaciones, ahora se va a rodar, lo vamos a rodar en tantos días, ahora se incorpora María José Alfonso, ahora no sé qué. No, la verdad es que la gente que ha llevado a la prensa lo ha hecho con muchísimo entusiasmo. No sé cuál habrá sido el entusiasmo de Guernica ni del rodaje, Diana, pero te puedo asegurar que la que ha llevado a la prensa se lo ha tomado muy en serio y no se ha contagiado de una película a priori. Es muy difícil levantar últimamente cine y más a lo mejor el tipo de película que has hecho, que no tiene por qué ser difícil ni rara. Quiero decir, el poder llevarla adelante y la habéis hecho con mucho esfuerzo, pero por lo que cuenta esta jefe de prensa, con muchísimo cariño. Es que no sabes, ha sido fantástico. Yo no he tenido- Sí, nunca he recibido notas tan entusiásticas de día a día del rodaje. hombre, la verdad que hemos luchado mucho por sacar esta pelea adelante. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Es una historia importante. Es muy difícil para una directora joven conseguir tener la oportunidad de hacer un largometraje en condiciones. Llevaba ya 7 años con este guión. A mí es de los mejores guiones que me han llegado en mi corta carrera. Un personaje que de verdad suponía un reto y que me ha puesto la pila muchísimo. Y creo que éramos un equipo muy joven. Para muchos era la primera película grande, bueno, el primer largometraje que hacían. Y la verdad que nos hemos involucrado todos muchísimo en el proyecto y ha sido un viaje agotador porque El tiempo era muy limitado, ¿no? estábamos muy limitados de tiempo y con unos recursos muy escasos, pero se ha juntado gente que ama el oficio, que tiene ganas de hacer cosas y sobre todo necesidad. Y eso ha generado, pues, creo que una película muy especial que se llama Ana de Día y que dirige Andrea Jaurrieta Dilo, Ana de Día. y que creo que va a estar muy bien. Claro, y hay que ir a por ello. De todas maneras, no sé si nos resulta curioso esto de que los del cine y los del teatro, en ocasiones hay que trabajar prácticamente gratis para poder llevar a cabo un proyecto. Es que yo creo que se pone un arquitecto, por poner un ejemplo, un obrero con todos mis respetos de la construcción, etcétera, no va a su trabajo para levantar un edificio, para hacerlo gratis. Y vosotros a veces, vosotros en general, y en particular esta profesión, es como una necesidad de ayudar, de terminar, de iniciar ese proyecto que tú decías de 7 años atrás. En tu caso, María, en alguna ocasión te habrá pasado de terminar para adelante y para poder lograr esta película. Y a mí eso me parece agotador, es decir, que se siga Sí. considerando que esto es casi de cuarta, y que no se tome a veces en serio que es una profesión y que además también forma parte de una industria en la que, por supuesto, tenéis derecho todos a ganar el dinero que crean conveniente pagar o no. Pero esto de hacerlo Sí, no, gratis, sí, es muy importante no perder la pasión por ello, porque es muy fácil venirse abajo, ¿no? Y no querer seguir luchando, pero creo que con comunicación, sabiendo a lo que te enfrentas, el proyecto que es, y si uno tiene ilusión por ello, o sea, sí, hay que ganar dinero, evidentemente, hay que comer, pero también uno tiene que hacer cosas por pasión, ¿no? No solamente por el dinero que un proyecto te pueda dar o generar. en eso conoces tú mucho, ¿eh? A ti lo de la pasión te arrastra. Me Sí. refiero a pasión de trabajo, Sí, el no, otro no me desde meto. luego a mí película punky en la que haya que robar planos en medio de la calle, estoy encantada. No, pero también es que esto no es un trabajo al uso.
O sea, no somos médicos, no somos arquitectos, no somos taxistas. Al final hay un componente artístico ahí que es importante y que no se puede dejar atrás. Y a veces no sé cómo de compatible es el arte con el dinero. O sea, creo que una vez que empiezas a trabajar pensando que vas a ganar dinero, tu arte se ve limitado. Y hay veces que uno tiene que salir adelante. ¿Y cuántos cuadros pintó Van Gogh sin cobrar nada? Y mira cómo acabó. O sea, hay, obviamente es un oficio, es una industria, mueve mucho dinero, pero hay un componente artístico que hace que siga habiendo todavía proyectos de este tipo, en los que pues uno trabaje por amor al arte o en el que haya que hacerlo con 5.000 o 10.000 euros, que es con lo que te toca tirar. No sé, está el cine en una situación extraña, ¿no? Y el teatro en ese caso, porque ni es arte puro ni es industria al 100%. Entonces, suceden este tipo de proyectos así como independientes o, pues eso, como se le llama ahora, low cost, que es una palabra que detesto. Y es lo que hay. Yo creo que también ha estado pendiente siempre. Yo dudo mucho que Cabeza Borradora, no sé cuánto costó Cabeza Borradora, pero me parece que no fue una película que se No, y hiciera el con un gran principio del presupuesto. cine de Almodóvar y el Claro. principio de otros directores, Tigres de Papel, por poner un ejemplo, que vosotras Claro. no hay O sea, ni proyecto, pero que era esto, pues se hace con el esfuerzo también ya de muchos. Claro. Ópera prima de Trueba, es decir, yo creo que Trueba le debe mucho a ópera prima, pero ópera prima no se hubiera podido realizar si no hubiera habido un grupo de gente que apostó por una película donde ninguno de ellos era conocido, ¿no? Claro. Entonces, entiendo perfectamente por dónde vais, pero bueno, afortunadamente yo creo que gente como vosotras y como tantos otros dignifican mucho la profesión en la que os estáis moviendo. Películas como Guernica yo creo que son necesarias, no solamente por la memoria histórica, sino porque, lo apuntaba Ingrid, son películas espectáculo, es decir, que no solamente es una película política porque trata un tema político, no, vamos a ver a hombres, mujeres de una época determinada, vamos a sufrir, a gozar también con ellos, porque hay momentos también de humor, momentos terribles y evidentemente una película que no despegas los ojos de la pantalla durante las 2 horas que duran. Y por eso a vosotras, evidentemente, por estar aquí y al resto, pues darle enhorabuena, darle las gracias por brindarnos una película estupenda como es Guernica, que ojalá tenga un resultado en taquilla. Que pronto veremos a Ingrid, no sabemos si corriendo, si pegando gritos, si Corriendo haciendo siempre. comedia Yo o quiero drama estar sentada. íntimo, no lo sabemos. Pero ahí estará seguro porque es una gran trabajadora y luchadora. María, deseando que las películas que hace fuera lleguen y si no que te llamen mucho para el cine español, que te necesitamos, mi amor. Y ojalá te veamos en teatro, que de vez en cuando también te tomes ese respiro que también te da y dices, bueno, voy a hacer una temporada cortita de teatro, que hace ya mucho, desde pues la sala del Valle Inclán, yo creo que fue lo último que yo te vi, que también te necesitamos, que es una muy buena actriz de teatro. Gracias. Así que ahí está. Gracias por esta peli, gracias por esta entrevista, que esta media hora se me ha hecho muy cortita y espero veros dentro de muy poquito. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Vale.